Muy buenos días, ¿cómo está mi gente hermosa? Pues aquí empezando el día con pues esta mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum, todo lo que empezó, pues todo lo que aconteció este fin de semana, perdón por las interrupciones, pero estamos aquí retransmitiendo la mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum. Y sin duda, todo lo que está sucediendo ahorita en la parte internacional con el tema de Donald Trump, también algo que nos llamó mucho la atención fue lo que se nombró hace unos minutos, que fue lo último que le preguntaron a la doctora Claudia Sheinbaum, específicamente el tema de esta selección de Jorge Romero como presidente nacional del Partido de Acción Nacional. Hay que recordar quién es Jorge Romero. Y también el tema del G20, me parece que esos son como los tres temas más importantes de esta mañanera del día de hoy, entre otros temas que se tocaron, pero me parece que políticamente podríamos hablar de estos tres temas. Y antes de entrar de lleno con estos tres temas, me gustaría hacer pues un llamado a toda la gente que nos ve aquí en redes sociales. Vamos a estar transmitiendo la mañanera en vivo y posteriormente vamos a estar haciendo un pequeño análisis muy breve, realmente muy breve, de la mañanera para estar dándole pues ese dinamismo a la información, pero sobre todo este análisis a la información de lo que está sucediendo pues en este evento que no pasa en otra parte del mundo llamado Mañanera, que en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum es la Mañanera del Pueblo. Así que, bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos están viendo aquí en vivo y las que no nos puedan ver en vivo, pues ya estarán viendo también la transmisión en repetición aquí en YouTube. Pues vamos a entrarle a la parte específica de Jorge Romero. ¿Quién es Jorge Romero? Jorge Romero, mejor conocido como el líder, la cabecilla del cártel inmobiliario de aquí de la Ciudad de México. Hay que recordar que Jorge Romero fue alcalde en aquellos tiempos, no era alcalde, era delegado de la Benito Juárez, que posteriormente fue también delegado o ya alcalde, Santiago Taboada, el candidato que compitió con Clara Brugada para ser jefe de gobierno, panistas todos. Jorge Romero es un político que ha estado ya bastantes años, a pesar de que es relativamente joven, empezó muy joven en el Partido de Acción Nacional y siempre han disputado el poder dentro de la Ciudad de México por parte dentro del PAN, ¿no? Esta parte de querer cooptar lo más que se pueda. Pero no solo pasó eso, sino también ya llegaron a disputar el poder a nivel nacional dentro del Partido de Acción Nacional. Todo fue una fichita este personaje, joven, pero no por ser joven no deja de ser estos políticos corruptos que los cuales ya estábamos muy acostumbrados aquí en nuestro país. Y este personaje es la cabecilla, el organizador de toda una estructura de corrupción que existió en la Ciudad de México y que todavía sigue pues resquijos de eso y que mucha gente dentro de la Ciudad de México sufrió secuelas de este famoso cártel inmobiliario, sobre todo la gente en Benito Juárez, pero este cártel inmobiliario hay que recordar que se expandió en todas aquellas alcaldías que han sido gobernadas por la oposición, por el PAN, PRI, pero sobre todo por el PAN. En el caso, por ejemplo, en Cuauhtémoc, en el caso en Álvaro Obregón con Lía Limón, pero la célula de ese cártel inmobiliario se encuentra específicamente en la Benito Juárez, que hoy también sigue gobernada por el PAN. Y hoy le preguntan a la doctora Claudia Sheinbaum qué piensa de que haya quedado Jorge Romero como el presidente nacional de Acción Nacional, algo que ya se veía venir porque la competidora de la presidencia nacional dentro del PAN era una mujer que pues realmente no tenía ese apoyo de todos los políticos corruptos dentro del PAN. Y de hecho, hay que decirlo que después de esta elección que hubo dentro de todas las personas que son panistas, salió a sacar un video el día de ayer en la noche, la candidata de opositora Jorge Romero, pues diciendo
que no habían sido las cosas o no se había llevado la votación de manera adecuada o de manera democrática. Era algo que ya se veía venir, pero lo que me llama mucho la atención es lo que comenta la doctora Claudia Sheinbaum, qué es lo que ella piensa de esta situación de Jorge Romero como presidenta nacional del PAN. Acaba de ser votado al día de ayer, el domingo, y algo que comenta la doctora pues es específicamente que pues mejor veamos qué es lo que piensa incluso el peor presidente de la historia de este país, Felipe Calderón. Imagínense, para que Felipe Calderón, siendo el peor presidente de este país, el presidente más sanguinario y el presidente más espurio que haya podido tener México, incluso en palabras de este señor, Jorge Romero es un pésimo político y un corrupto. ¿Se imaginan? Lo irónico es que el presidente más corrupto y más espurio del país opine que Jorge Romero, el actual presidente nacional del PAN, de Acción Nacional, es un corrupto. O sea, tú eres un corrupto en palabras de otro corrupto, es un súper corrupto, es obvio. Entonces, es muy chistoso lo que comenta la doctora Claudia Sheinbaum en el caso específico de cómo se refiere a ellos. No necesitó denostar a Jorge Romero, no necesitó decirle más, sencillamente decir, bueno, pues ahí está lo que incluso un panista muy prominente menciona, que fue presidente de este país. Y dice textualmente lo que dice Felipe Calderón en su libro que hizo una vez que salió de la presidencia sobre Jorge Romero. Y no solo Felipe Calderón, sino también Margarita Zavala, que refiere de Jorge Romero y todas estas acusaciones que en su momento se ha hecho sobre este grupo de Felipe Calderón, Margarita Zavala y todo este grupo en contra de Jorge Romero, señalándolo de actos de corrupción que los mismos panistas siempre han sabido, tampoco es algo nuevo. Y que ya no, en tiempos de campaña, a todos los panistas les da amnesia y todo el mundo prefiere voltear para otro lado y decir, no es cierto, dentro del PAN no existe corrupción, no existe el cartel inmobiliario, pero es muy interesante cómo lo plantea la doctora Claudia Sheinbaum y cómo dice, bueno, pues prácticamente dice, yo no voy a opinar nada, ahí está lo que los mismos integrantes del PAN refieren sobre el actual presidente nacional del PAN, Jorge Romero, la cabecilla del cártel inmobiliario. Entonces es muy interesante esta referencia, me parece que es una de la información que va a estar corriendo el día de hoy, sobre todo en los medios alternativos, porque por supuesto en Televisa, en TV Azteca y todos estos medios convencionales, grandes medios de comunicación convencionales, no lo van a mencionar, porque sabemos que están coligados y están en alianza con el PAN y con todas estas cabecillas de políticos corruptos opositores, pero en los medios alternativos lo vamos a estar viendo mucho, sobre todo en las redes sociales, esta parte de lo que menciona hoy la doctora Claudia Sheinbaum. Otro de los temas que me parece que también es súper importante y súper interesante y que es algo más profundo que el tema de Jorge Romero, es el tema de Donald Trump con la relación que va a tener con la doctora Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que ellos hicieron una llamada la semana pasada, los últimos días de la semana pasada, si no estoy mal, el día viernes, dicho, la doctora lo sube a las redes sociales, fue entre el jueves y el viernes, específicamente fue entre esos 2 días, no recuerdo exactamente el día, hace una llamada a la doctora Claudia Sheinbaum para felicitar a Donald Trump. Fue el jueves, porque ya me acordé que lo sacó en la mañana la doctora el viernes, fue el jueves. Un día después 2 días después de las campañas electorales en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que refiere a la doctora Claudia Sheinbaum en ese momento? Pues que Donald Trump la felicitó también por su antiguo, por sus pequeños días que habían pasado de que fue ya seleccionada la doctora. Fue hace exactamente un mes cuando entró al mandato la doctora Claudia Sheinbaum, también la felicita a Donald Trump y ella a su vez felicita a Donald Trump por haber ganado la presidencia de Estados Unidos. Algo de lo que también llama mucho la atención es que Donald Trump le manda a saludar al presidente Andrés Manuel López Obrador, expresidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues le dice salúdame a Andrés Manuel, o como se lo haya dicho textualmente, por la relación que hubo una buena relación, una relación diplomática, amigable, con sus altos y sus bajos, por supuesto, pero para ver, como todo el mundo sabe, lo complejo que es este señor,
como presidente de Estados Unidos por estas formas de ser tan estridentes y tan radicales, para haber tenido una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Habla de la capacidad en su tiempo, en su momento, de la capacidad del expresidente Andrés Manuel López Obrador para poder lidiar con una persona como Donald Trump, que no es nada fácil. Eso es por un lado. Y por el otro lado es esta capacidad que todo el mundo dudaba, sobre todo la oposición y sobre todo este sector de los medios de comunicación masiva, que se le han pasado repitiendo una y otra vez que Donald Trump va a ser el talón de Aquiles de la doctora Claudia Sheinbaum. Primero hay que analizar esto desde varias perspectivas. Primero, que la posición anterior de Estados Unidos ante el escenario político internacional no es el mismo que el que es ahorita en el 2024, incluso no es el mismo que fue cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador entró al mandato en el 2018. El mundo era otro, todavía no había una crisis de COVID, todavía no había una guerra en Ucrania, no había una guerra entre Palestina y Israel. Todas estas situaciones que han hecho que el escenario político cambie, todavía no era un país tan importante económicamente como lo es actualmente en el 2024, lo que es China. Esta alianza entre Rusia y China no se había dado con esa prontitud como ya lo está sucediendo ahorita, y los factores han cambiado. Hay que recordar que en la política los factores políticos cambian día a día. Entonces, toda esta situación hace que la doctora Claudia Sheinbaum llegue en un momento adecuado, en un momento diferente al que llegó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump. La dependencia económica y comercial que hay actualmente entre Estados Unidos y México va a llevar a que la relación sea más estable y que la relación sea más amena y menos intensa y agresiva, como en su momento sí lo fue en algunos momentos o algunos episodios específicos entre Donald Trump y el presidente Andrés Manuel, sobre todo cuando fue el tema de los aranceles que quería imponer en su momento Donald Trump a México, y que hoy lo volvió a mencionar hace unos días en campaña, que quería imponerle a México el 25% de aranceles a todos los productos que entraran a Estados Unidos si no paraba el tema de la migración. No podría ser como en su momento fue con el presidente Andrés Manuel y con Donald Trump, por lo que acabo de mencionar, por estas situaciones. Y dos, porque ahorita en el 2024 la dependencia comercial con México y Estados Unidos es cada vez mayor. En este momento histórico de la realidad a nivel internacional, Estados Unidos no se puede dar el lujo de pelearse con uno de sus socios comerciales más importantes, y menos de imponerle aranceles a como lo tiene pensado Donald Trump, porque las condiciones políticas y económicas ya no son las mismas. México ya no es este personaje dentro de la esfera internacional en donde le decía sí señor a todo a Estados Unidos, independientemente de los presidentes que estuvieran en turno en México o en Estados Unidos, porque la misma situación económica así lo requería o así lo expresaba. En este momento no es así. ¿Por qué? Porque ya hay una potencia que está emergiendo del otro lado del mundo llamada China, y que tiene sus aliados tan fuertes como lo es Rusia y otros aliados a nivel internacional, y que pues está nada más esperando el momento en donde México le abra las puertas para hacer tratados comerciales con México. Hay que recordar que China y México no tienen tratados comerciales precisamente por la relación que existe comercial tan estrecha, y que prácticamente es algo como condicionante que le ha dicho Estados Unidos a México de oye, pues sí, vamos a tener tratados comerciales, pero no los tengas con China, que es su peor enemigo comercial, económico y político actualmente. Entonces, ese pequeño factor va a hacer que Donald Trump sea muchísimo más amable, muchísimo más ameno. No es casualidad tampoco que Donald Trump nos haya lanzado como hace años, antes del 2018, se lanzó en contra incluso de aquel tiempo presidente Enrique Peña Nieto. Primero, porque Peña Nieto era una burla de presidente y cualquier persona se burlaba de él a nivel nacional e internacional. Y segundo, porque la situación era totalmente diferente. Todo esto, la situación económica y política era más dependiente por parte de México hacia Estados Unidos. Ahorita no lo es. Entonces va a hacer que la relación sea más amena. Hablan del tema de migración. Hoy le hacen una pregunta a la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera sobre el tema específico de la migración, porque volvió a poner Donald Trump
cómo el rey, le dicen el zar, el rey del muro de México con Estados Unidos, a la misma persona que puso en aquel momento cuando él entra como presidente en el anterior mandato. Y pues bueno, todo el mundo se espantó porque dijo, bueno, va a ser entonces la misma política anti-inmigración. Hay una realidad. Estados Unidos ya no quiere más inmigrantes de los que ya tiene en Estados Unidos. Eso no es nuevo, es una política que ha venido implementando desde hace ya varias décadas, no es nuevo esto. ¿Qué es lo que pasa? Tampoco pueden, mucha gente está muy preocupada, sobre todo los que están viviendo en Estados Unidos, que es válida la preocupación. No puede Estados Unidos sacar a los migrantes que ya están actualmente o hacer una deportación masiva por una sencilla y gran razón. Eso es un tema económico, ya no es ni siquiera un tema moral o político moral, es un tema totalmente económico. La mano de obra gringa o la mano de obra específica de los estadounidenses es bastante cara en comparación de la mano de obra de los migrantes. Entonces, la producción estadounidense no le da a Estados Unidos para poder producir con mano de obra gringa, que es lo que se quejan actualmente mucho de los gringos, ¿no? Que le dan los trabajos a los inmigrantes, sobre todo los trabajos que requieren, pues así lo decimos, con un costo de mano de obra más económico, que es lo que siempre va a pedir el capital, un costo de mano de obra más económico. Entonces, al sacar a los migrantes, bueno, se te vendría de por sí, su economía no está estable y no está bien, no es próspera en estos momentos y no lo va a ser en mucho tiempo más, en muchos años más, menos si sacas a los migrantes y pones a producir con una mano de obra cara. Es un tema de costos que no es rentable para Estados Unidos. Entonces, ese es uno de los puntos principales. El otro punto es si ya no quieren más inmigrantes, y es obvio que una de las cartas que va a jugar Estados Unidos con México es el tema de la migración. El tema de la migración va a seguir esta línea de decirle a México, no permitas que entren en tu frontera más inmigrantes. Y bueno, pues yo dejaré esta parte, yo podré dar esta parte que será también una parte más política y una parte también más económica en el tema de lo comercial. Creo que eso es lo que se va a negociar, renegociar incluso ahorita ya en el TEMEC, en el 2026 también va a entrar un proceso de renegociación del TEMEC también bastante interesante, que vamos a estar también muy atentos porque justo va a empezar ya en el 2025 esta renegociación, le tocará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto a la Secretaría de Economía, sobre todo a la Secretaría de Economía, ver todo este proceso que viene, que va a ser muy interesante, que ya les haremos también, está haciendo un análisis correspondiente a lo que viene. Pero sí, son una de las cartas que va a tocar Donald Trump. Donald Trump va a decir, frena la migración, sobre todo en tu frontera que tienes con tu frontera sur que tienes tú, México, para que lleguen los menos posibles. Es imposible frenar totalmente la migración, pero sí para que lleguen los menos posibles. Eso es como algo de lo que tiene o de lo que va a poner. No se espera, honestamente, yo no espero una relación ríspida, no se espera haciendo un análisis ya muy consciente y real de la situación política y económica de Estados Unidos, no se espera que se ponga a pelear Donald Trump con la presidenta de México por muchos factores. Primero, porque la política nacional en México ya no es esta política entreguista, en donde, pues sí, realmente le decían, sí, señor presidente, usted díganos cómo nos ponemos y nosotros lo hacemos, estamos aquí a su disposición. Ya no es esa política. Y por otro lado, esa es la parte política y económica. Y por otro lado, lo que acabo de mencionar, la parte externa que está sucediendo pues en el mundo, ¿no? Esta parte bueno, pues si China está nada más al acecho de que México tenga algún problema con Estados Unidos para decir, no te preocupes, acá estamos nosotros. Si Estados Unidos no quiere que tú le vendas carros, nosotros sí necesitamos que produzcamos carros y que hagamos tratos comerciales, ¿no? Entonces, hay procesos bastante interesantes que ya estaremos viendo, por ejemplo, ahorita el hecho de que Tesla no haya venido a invertir a nuestro país, pues está otra de sus empresas enemigas, que es BYD, que es una empresa China totalmente, que le está ganando el mercado de los carros eléctricos a Tesla. Entonces hay un proceso comercial, no por nada Elon Musk también está ayudando o está patrocinando y va parte del gobierno de Donald Trump, porque hay procesos del gran capital, hay procesos de los grandes empresarios, no de la chiquillada como Salinas Pliego, aquí en nuestro país, sino empresarios
que pues sí son, que ya representan billones y trillones de pesos a nivel internacional, que están peleando por el mercado, por ejemplo, de los carros eléctricos, o están peleando por un proceso ya de la reproducción del capital en su máxima expresión, y que por eso le están apostando a un presidente estadounidense o a un candidato o a otra candidata, ¿no? En el caso de Elon Musk, obviamente él está pues viendo por sus intereses que son meramente económicos, y lo político pareciera que no les interesa y menos lo social, pero sí totalmente el económico. Entonces, todo este proceso le preguntan a la doctora Claudia Sheinbaum cómo va a tomar esta postura o qué postura va a tomar ante Donald Trump, que haya puesto a esta persona que ya había estado en la parte del muro o de la parte fronteriza de México con Estados Unidos, porque hay que recordar que en esos momentos se separaban a los niños de los papás cuando los migrantes pasaban a Estados Unidos, los deportaban o los estaban en proceso de deportación, y separaban a los niños de los adultos, no sé si se acuerdan, y que los metían en jaulas. Esto fue muy polémico porque decían que era antiderechos humanos y toda una polémica en los medios de comunicación muy fuerte en contra de Donald Trump, y que por supuesto no era bien visto a nivel internacional. Ponen a esta misma persona. ¿Qué se espera? Sí, redadas, procesos de deportación, sobre todo el parar, yo creo que sí lo va a hacer, si ya lo hizo, no creo que ahorita no lo vaya a hacer. Sí veo que la relación con México va a ser más amable, más tranquila, pero sí va a haber una exigencia por parte de Estados Unidos hacia México de que frenen esta entrada masiva de migrantes en esta parte de la frontera sur. La deportación, yo lo comentaba en un video en TikTok, que es más la deportación por parte incluso de los gobiernos demócratas que los republicanos. Es el doble incluso. Los gobiernos demócratas han deportado más inmigrantes que los gobiernos republicanos, o por lo menos que Donald Trump. No hablamos de otros gobiernos republicanos, pero sí que Donald Trump. Entonces, en los hechos, Donald Trump deporta menos personas, que es increíble, irónico, que Barack Obama y que Biden. En los hechos. En la retórica, pues se la va a pasar diciendo. Ya no vemos incluso en la campaña a un Donald Trump faltándole al respeto a los mexicanos, pero sí vamos a ver un Donald Trump queriendo inferir en la política nacional mexicana desde la parte de esta parte que quieren incluso fomentar, o que han estado fomentando mucho y haciéndole mucho eco, y le van a seguir haciendo eco los panistas, de tipificar el narcotráfico como narcoterrorismo para que pueda ingresar las armadas de Estados Unidos a interferir en la política de seguridad de nuestro país. Eso, por supuesto que va a haber una presión por parte de Estados Unidos para que en México se tipifique. O sea, esto no va a ser que no siga. Sí, claro que sí, Estados Unidos va a querer hacer esa presión, y por supuesto tenemos una derecha que le va a estar haciendo eco y va a estar tratando de llevar esa política yanqui o esa política estadounidense dentro de nuestro país. Eso ya lo sabemos, eso viene muy fuerte, viene el tema de la migración y el tema del famoso narcoterrorismo que quiere Donald Trump desde su primer mandato, que se tipifique en nuestro país para que puedan ingresar las Fuerzas Armadas, porque Donald Trump necesita esta estrellita ante su país de decir: nosotros estamos frenando la entrada de fentanilo y otros opioides o otro tipo de estupefacientes a Estados Unidos o a territorio estadounidense, porque ese es uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos, el tema de las grandes adicciones que tienen, la dependencia a los fármacos opioides o otro tipo de estupefacientes, y aparte el tema económico, que es fuertísimo, que eso ya es harina de otro costal, y aparte el tema de la migración, que obviamente pues sí hay una cantidad enorme de migrantes que se les está saliendo de control, o que tiene mucho tiempo que se les salió de control al gobierno de Estados Unidos, pero eso es un proceso que ellos mismos ocasionaron históricamente, y que bueno, eso será, podríamos aventarnos una muy buena hora hablando de ese proceso que hizo Estados Unidos a través de muchos años en toda América Latina, y que ahora están viviendo los resultados de eso, de que Estados Unidos se la pasó dinamitando América Latina para que saqueando, empobreciendo a las naciones. ¿Y qué pasa como resultado de mucho tiempo? La América Latina, los países se hicieron cada vez más violentos. En América Latina, por supuesto que
la economía decayó en la mayoría de los países donde Estados Unidos intervino políticamente, donde intervino con las armas, y ahorita lo que sucede es que hay un movimiento masivo de inmigrantes, de gente que sale de sus países, no porque quiera, sino porque lo requiere, lo necesita, le urge salir de sus países porque hay una decadencia económica muy fuerte y social en sus países, porque hay bloqueos económicos, no solamente porque hay bloqueos económicos, sino porque también Estados Unidos saqueó a muchas de estas naciones. Hay muchas naciones que, entre comillas, no son izquierdistas de América Latina, pero que son incluso, han estado gobernado mucho tiempo por la derecha en América Latina, en algunos países específicos, y que incluso así, que los Estados Unidos los apoyaron, saqueando y haciendo muchas cosas, incluso interviniendo con las armas, incluso así esos integrantes o esas personas de esos países están saliendo de sus países porque la situación es insostenible. O sea, muchos hablan de Venezuela y de Cuba solamente, que son países izquierdistas abiertamente. Es la retórica que manejan mucho los panistas. Es que la izquierda empobrece, ya vean Venezuela, ya vean Cuba, pero tenemos otros países que han sido gobernados como Colombia, por la derecha, y los colombianos están saliendo desde hace mucho tiempo masivamente también de sus países. O sea, esto no es un tema ni siquiera de izquierdas o derechas, es un tema de un imperialismo a nivel internacional, en este caso Estados Unidos, que se la pasó saqueando a todos los países de América Latina, incluido México. O sea, eso es una realidad, no por nada en los tiempos de neoliberalismo en nuestro país, la gente salía masivamente, primero por la violencia y después porque no había que comer en sus lugares, en sus territorios, en sus estados. Entonces, todo esto tiene un resultado y ahorita Estados Unidos ya está muy preocupado porque pues, la cantidad excesiva de migrantes es insostenible ya para su economía. Entonces, eso combinado con la economía que ellos han fomentado, la no producción en su país y el tema totalmente de la guerra comercial que trae con China, bueno, trae vuelto loco a los estadounidenses y por supuesto a Donald Trump, que seguramente aplicará medidas muy, muy radicales, medidas económicas y políticas muy radicales para contrarrestar esta decadencia estadounidense que ya después estaremos hablando. Pero bueno, esa es parte de lo que se habla del Donald Trump, la llamada que tuvo con la presidenta mexicana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y cómo va a tomar esta postura la doctora Claudia Sheinbaum. Ella menciona de manera muy breve que se va a hablar, se va a buscar tener una buena comunicación, un buen acuerdo, un buen diálogo, para que todo sea de manera positiva, porque Estados Unidos y México no pueden estar en conflicto, no pueden estar en una competencia, por el contrario son aliados, entonces pues tienen que funcionar de manera muy adecuada y yo considero que eso va a seguir así por ambos lados. Hablan también de que eso es otro tema interesante, el tema del G20. La doctora Claudia Sheinbaum va a ir a Brasil porque va a llevar este gran evento que se hace del G20. El G20, bueno, es una congregación de varios países de los cuales se pasan hablando, como ahora los BRICS, diferente, es el lado opuesto de los BRICS, es la parte que apoya el imperialismo de Estados Unidos, es el G20, y los BRICS es el apoyo multipolar o la parte opuesta, que es a China y a Rusia, que ya también haremos un video hablando de esto. El G20 son los países más importantes, los 20 países, las 20 naciones más importantes que tienen acuerdos comerciales principalmente en función de Estados Unidos. Entonces, va a ir a exponer, primero estaba en duda si iba a ir la doctora Claudia Sheinbaum o no, ya lo confirmó la otra semana, sí va a ir, el G20 se va a llevar en Brasil, y ella dice, bueno, le preguntan, ¿usted qué postura va a llevar al G20? ¿Cuál va a ser el principal tema? Porque van los presidentes a hablar sobre un tema en específico, y le preguntan, ¿cuál es el tema que usted va a hablar? Y ella habla específicamente de que va a mencionar, va a hacer una presentación hablando específicamente del tema de Sembrando Vida en México, y cómo replicar este programa a nivel internacional para contrarrestar la pobreza en el mundo, para contrarrestar también este exceso de migración que existe por parte de todos los países, pero no es porque la gente quiera salir, sino porque tienen la necesidad de salir, lo que comentábamos hace rato. Entonces, ella dice que va a hablar sobre eso en este evento del G20, algo que pues es muy mencionado, justo después, unas semanas después de que se llevó el BRICS en Rusia,
que ya haremos un video también hablando de eso. No hemos podido hablar de ese tema de BRICS en Rusia y todo el proceso que hubo, que incluso Venezuela quería unirse a los BRICS, pero Lula da Silva, específicamente el presidente de Brasil, votó en contra de, ¿no? Y todo el mundo se le fue encima a Lula por esta situación. Ya estaremos hablando más adelante de esto, pero bueno, prácticamente podríamos decir que estos son de los temas principales que se tocaron más temas, se hicieron muchísimo más preguntas, pero creo que políticamente en análisis se podrá mencionar, sobre todo análisis nacional e internacional, de relevancia, fueron estos puntos. Los demás han sido puntos también muy locales, muy específicos. Otro punto que me parece que se tocó, que era obvio que se iba a tocar, el tema de Querétaro, que en pocas palabras la doctora Claudia dijo, se está haciendo las investigaciones pertinentes y tiene una persona ya detenida. Mañana, que es la conferencia que se toca la parte de seguridad, va a estar el secretario de Seguridad Pública y todo lo demás de la Guardia Nacional y todo lo demás de la Sedena y todo lo que corresponde en conjunto a la seguridad mexicana, van a estar presentes. Entonces, sí, hay que esperarnos, dice la presidenta, para que se pueda mencionar específicamente y que puedan aclarar las dudas que tengan al respecto. Entonces, y bueno, pues ya sabemos, lo de siempre, los medios de comunicación masiva opositores de derecha, queriendo increpar sobre este tema de Querétaro, que generó bastante ruido y que por supuesto pues le dieron todavía más llamarada a los medios de comunicación al tema específico de Querétaro. Entonces, pues prácticamente esos son los temas que se tocaron. Ya estaremos el día de mañana igual viendo lo que sucede en la mañanera del día de mañana. Estaremos haciendo un análisis final muy breve, para poder platicar en breve y hacer análisis final y, bueno, poder quedar algunas conclusiones. Y finalmente también decirles que nos vemos a las 8 de la noche hoy, a las 8 de la noche, de 8 a 9, en la transmisión en vivo, ya con la charla en general de los temas, pues ya de un análisis político más amplio. Este es más breve, trato de hacerlo más breve, pero ya me llevé bastante tiempo también. Y bueno, agradecerles muchísimo su pues estar aquí con nosotros platicando. Este es nuestro primer en vivo en la mañana. No habíamos hecho, de hecho, ningún en vivo en la mañana, pero bueno, ya vamos a tener este en vivo y por supuesto el de la noche. Así que los veo al rato en la noche. Me está haciendo reflejo el celular. Los invito a verlos mañana, el rato en la noche y también el mañana en la mañana, después de la mañanera, haciendo este análisis, pues aquí en mi canal. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vean aquí. Eleazar Ángel nos pone bloqueo a los productos mexicanos. Tómala, me dice por acá. No hay un bloqueo a los productos mexicanos. Hola, buenos días, me ponen por acá. A toda la gente que nos está apoyando, muchísimas gracias con sus comentarios, con sus likes, con sus compartidas, porque gracias a eso podemos llegar a más personas. También a la gente que nos sigue aquí en YouTube, los invitamos a que nos sigan allá en TikTok, que nos sigan también en Facebook, en Instagram y en Twitter también, porque ahí andamos también echando la guerra a los opositores y a los derechosos allá y burlándonos de los derechosos en Twitter. Así que, mi gente hermosa, bueno, pues nosotros nos despedimos, nos vemos en la noche de 8 a 9, pues en un análisis más, en una charla más, platicando de lo que sucede y sobre todo a nivel nacional, internacional y todos estos procesos que están sucediendo. Muchísimas gracias, me pone por acá Tico, felicidades por esta primera transmisión. Muchas gracias, bueno, pues vamos a estar así y gracias a ustedes y sobre todo gracias por el apoyo. Así que, mi gente hermosa, nos despedimos y nos vemos en la noche.